Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias por estar aquí. Sí, yo la verdad es que ni sabía que era el Mundial, porque no me interesa, he de decirles. Pero qué bueno que están acá, mejor en lugar de estar viendo un partido de fútbol, es mucho más educativo. Vamos a ver ahora lo que va a pasar o lo que sucede con el cáncer de mama metastásico triple negativo, perdónenme, HER2 positivo, ya me quedé con la presentación de la doctora Deneken. Ok, bueno, estos datos fueron presentados recientemente en ASCO para que veamos que realmente, pues bueno, si bien es cierto que hemos hecho avances durante los tratamientos, tanto en los luminales como en los pacientes triples negativo, vean ustedes que realmente el impacto mayor ha sido durante el tiempo, pero justamente en los pacientes HER2 positivo. Vean ustedes, si hacen la comparación entre la supervivencia que se reportaba en el 2008, y estos son datos del mundo real que se evaluaron en algún centro, si la comparan con el 2013 que dice no alcanzada, pero en realidad son casi 5 años, 56 punto y cacho meses, la verdad es que estamos hablando de un aumento muy significativo en la progresión y en el beneficio de la enfermedad. ¿Y por qué ha sido esto? Pues básicamente lo que ahora sabemos es que el trastuzumab se ha vuelto un medicamento que entró dentro de la lista de los medicamentos esenciales por la OMS. Los medicamentos esenciales son los que en todos lados deberíamos de tener, todos los sistemas de salud deberíamos de tener, porque han demostrado impacto en la salud pública y finalmente son seguros y rentables, sobre todo esto, son rentables. Este medicamento me parece también este inhibidor del CD20 para linfomas, son los dos medicamentos que entraron a la lista de medicamentos esenciales. Y bueno, ¿por qué fue esto? Entre otras cosas, se han desarrollado muchos medicamentos ya, el avance en el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama HER2 positivo ha tenido muchas alternativas de tratamiento. Sin duda alguna, nuestra piedra angular y sobre el piso que siempre debemos estar es sobre el trastuzumab. De ahí en adelante, pues es lo que continuamos investigando, pero nuestra plataforma es trastuzumab. Evidentemente se han desarrollado otros medicamentos y bueno, ya actualmente tenemos varias alternativas que vamos a ver cómo las vamos a posicionar y en qué línea las vamos a poner. Como primera línea no vamos a ahondar demasiado en lo que ya tenemos, pero sí es muy importante saber qué es lo que hemos ganado con aumentando o agregando más bien el trastuzumab a la quimioterapia habitual, que es con taxanos, ya sea con paclitaxel o con docetaxel. Lo que se ha visto es una reducción en el 50% en el riesgo de muerte y una diferencia absoluta de 8.5 meses, que es bastante. O sea, la realidad es que si uno piensa que una paciente con cáncer de mama metastásico generalmente tenía la expectativa, pues digo, lo que la mayoría de médicos, excepto los oncólogos, pensamos es que inmediatamente se van a morir. Entonces, este tipo de alternativas y este tipo de situaciones que agregan meses a la supervivencia de pacientes es muy, muy importante. No solamente el docetaxel se probó en primera línea, también tenemos el cambio con una quimioterapia diferente. En este caso, en el estudio Gernata, se valoró qué tanto podía modificarse la respuesta tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, agregando vinorelbina a trastuzumab y comparándolo con lo que en ese momento ya se había posicionado como el estándar de tratamiento, que era trastuzumab más docetaxel, y realmente vimos que no había ninguna diferencia. En realidad es decisión del oncólogo qué tipo de tratamiento quiere utilizar. Vean ustedes ahí en la gráfica de árbol, en donde no tenemos en realidad ninguna tendencia hacia alguna de las dos opciones, cualquiera de las dos es buena y esto ya dependerá de lo que el oncólogo decida. En el mundo real, volvemos al punto del mundo real, también se ha visto, pues hemos intentado todos descubrir qué es lo que hemos ganado con trastuzumab, si realmente ha sido una situación que solamente nos venden en los artículos y en estas situaciones que aparentemente son comerciales, pero vean ustedes aquí, tenemos dos estudios en donde se ha visto en el primero, en el que tiene los letreros naranjas, hay una disminución del 44% en el riesgo de recaída cuando se utilizó trastuzumab. En este estudio
los pacientes con trastuzumab son los que tienen la línea gris y los que no se les había dado trastuzumab, son estudios retrospectivos, son los de la línea amarilla. Y vean ustedes que la diferencia es ampliamente significativa. Y después encontré otro estudio en pacientes suizos en donde hicieron lo mismo. Es un estudio retrospectivo en donde vieron qué es lo que sucedía con sus pacientes antes y después de trastuzumab y sin duda fue una piedra angular y fue una situación que cambió la supervivencia y el pronóstico de estas pacientes. Y aquí en México, gracias a la doctora Arce que me prestó esta diapositiva, pues bueno, creo que el INCAN pues, es uno de los lugares en donde más están documentando este tipo de cosas. También documentan en forma retrospectiva qué sucedió con sus pacientes antes y después de trastuzumab y definitivamente la historia es que es un antes y un después, no se puede ni siquiera comparar cuál ha sido el beneficio porque es muchísimo. En este metaanálisis, en donde ya se analiza cuál es el impacto real en pacientes con cáncer de mama metastásico, encontramos un beneficio en el riesgo de muerte del 19% en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión un 44%. Realmente esto funciona y funciona bastante bien. Ahora, si ya tenemos esto plantado, tenemos una buena primera línea, pues bueno, las investigaciones continuaron y ahora pues lo que necesitábamos era mejorar lo que ya estaba de por sí mejorado, por lo tanto se investigaron algunas líneas nuevas para una primera línea. Y entonces se encuentra este medicamento llamado pertuzumab, todo el mundo sabemos que también incide sobre el mismo receptor HER2, solamente en diferente lugar, y algo muy importante es que pertuzumab incide sobre el dímero, la unión de HER2 con HER3. ¿Eso qué? Bueno, resulta que la unión de HER2 con HER3 es la que es biológicamente más activa. Eso quiere decir que en el momento en el que se está bloqueando justamente ese dímero, se está bloqueando una actividad aumentada justamente de esa señalización interna. Además de todo, bueno, estas son nada más son datos culturales, el pertuzumab también tiene la capacidad de hacer una citotoxicidad mediada por anticuerpos, por lo tanto también tiene algunas actividades de inmunoterapia. El estudio Cleopatra evaluó pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo y bueno, se comparó el estándar de tratamiento que en ese momento estaba, que era trastuzumab, docetaxel, y el brazo comparador fue pertuzumab, docetaxel y trastuzumab. ¿Qué fue lo que se encontró? Una diferencia aplastante, vean ustedes, supervivencia libre de progresión se mejoró alrededor de 6 meses, obviamente estadísticamente significativo, y una supervivencia global que, bueno, superó los 56 meses, casi 5 años. Todos los que tenemos pacientes con cáncer de mama metastásico sabemos que mantener una paciente 5 años con una misma línea de tratamiento, pues realmente son situaciones poco vistas y con esto tenemos una oportunidad de tratar de esta manera a los pacientes. Sí hubo algunos subgrupos que se beneficiaron más, aquí se los estoy señalando, sin embargo no quiere decir que solamente se pueda dar en estos subgrupos, simple y sencillamente que si tenemos la situación pues de decidir le doy o no el tratamiento porque a lo mejor la paciente no tiene dinero o en realidad estoy en una situación en la que económicamente debería decidir, pues a lo mejor sí me voy a los análisis de subgrupos para ver si beneficiaría un poco más a mi paciente, pero eso no quiere decir que estas sean las únicas pacientes que se beneficiaron porque el análisis se hizo con todas las pacientes. Los subgrupos beneficiados fueron las pacientes de menos de 75 años con metástasis viscerales y con receptores hormonales negativos. Por lo tanto, ¿quiénes entran al estudio de Cleopatra? ¿A quién decidiría yo meter a este tipo de tratamiento? Evidentemente pacientes con cáncer de mama metastásico que hayan tenido trastuzumab previo con un intervalo libre de enfermedad de más de 12 meses y a considerar pacientes que les va a ir todavía mejor de lo que les podría ir, menos de 75 años, metástasis viscerales y receptores hormonales negativos. El estudio también demostró que había una seguridad cardíaca demostrable y posteriormente fue comprobado con este estudio que se llama PERUSE, en donde se encontró que la seguridad cardíaca no se veía modificada por agregar otro agente anti-HER2. Ahora, ¿se han hecho otros intentos en primera línea? Por supuesto que sí, y no necesariamente todo ha salido bueno, pero es necesario comentar que sí se ha hecho. Cuando hicieron el siguiente estudio que voy a presentar, ya habían salido los resultados del estudio Emilia, que también ahorita les voy a presentar,
encontrándose que el TDM1 era un medicamento altamente activo en cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Además de todo, esta molécula que se une, la emtamsina, puede ser hasta 100 veces más potente que la vinorelbina y hasta 270 veces más potente que el paclitaxel. Por lo tanto, no era de locos pensar que probablemente en una primera línea iba a funcionar muy bien. Por lo tanto, se diseñó este estudio llamado Marianne, en donde enrolaron pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que habían progresado o que tenían menos de 6 meses de haber tenido tratamiento con un taxano o con un alcaloide de la vinca. Estos son los brazos de tratamiento, trastuzumab más un taxano, que en ese momento se consideraba el estándar de tratamiento, TDM1 más pertuzumab o TDM1 más el placebo. Y lo que se encontró es que pues, los resultados no fueron positivos, el objetivo primario fue supervivencia libre de progresión que no fue alcanzada, por lo tanto, pues ahí falló, ¿no? Esta es la gráfica de árbol, vean ustedes, ningún paciente en realidad hubo tendencias a beneficio hacia ningún lado. Y bueno, ahora tenemos plantada entonces nuestra primera línea, que es pertuzumab, trastuzumab y docetaxel, o bueno, algún taxano. ¿Qué opciones tenemos cuando un paciente progresa a trastuzumab? Sabemos que más o menos alrededor del 50% de los pacientes van a hacer una resistencia, ya sea que los pacientes sean resistentes o sean refractarios, y tenemos opciones, por supuesto, cambiar el tratamiento o lo continuamos. ¿Qué hacemos? Bueno, en el estudio GBG26 se evaluó justamente esto. ¿Qué sucedía cuando yo a un paciente le cambiaba la quimioterapia, pero continuaba el trastuzumab versus solamente dejarle la quimioterapia? En este caso, como era ya una segunda línea, ocuparon capecitabina. ¿Quiénes fueron los pacientes que se metieron a este estudio? Pacientes con cáncer de mama metastásico que tuvieron un intervalo libre de taxanos de menos de 6 semanas o que tuvieran monoterapia o que no hubieran recibido ningún taxano. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron positivos en su objetivo primario, que fue supervivencia libre de progresión, con un resultado de 5.6 versus 8.2 meses, mejorando 3 meses lo que había hecho. ¿Esto qué quiere decir? Continuar el taxano es válido y es mejor, continuar el trastuzumab es válido y es mejor. Y posteriormente se hizo, esto se comprobó en el estudio Germine, en donde vean ustedes en la supervivencia global, que es la última columna de hasta acá, ¿sí? Se alcanzan casi 24 meses, es decir, casi 2 años, versus no continuarle el trastuzumab. Cuando a los pacientes no se les continuó el trastuzumab, vivían alrededor de 5 meses y una vez que se les continuaba, casi 2 años. Entonces, pues evidentemente es excelente idea continuar el trastuzumab. Sin embargo, tenemos otras opciones. ¿Cuáles son nuestras otras opciones? Pues la patinib, que sabemos que tiene una actividad por fuera y por dentro de la membrana celular. Y bueno, este estudio, ya comparándolo con el estudio de trastuzumab más capecitabina, encontramos que el tiempo a la progresión es básicamente lo mismo, son las flechas de hasta abajo, y la tasa de respuesta sí que es diferente. Ahí sí tenemos que prácticamente con trastuzumab y capecitabina se duplican. Sin embargo, son opciones. Esto va a depender básicamente de lo que tengamos a disponibilidad, de cómo encontremos a nuestro paciente o de lo que queremos, ¿de acuerdo? Ahora las llamadas terapias de desescalación, cuando salió este estudio de la doctora Blackwell, en realidad esta palabra todavía no existía, pero ahora que ya existe, pues metemos a este estudio justamente en una terapia de desescalación. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es tratar de agredir un poco menos al paciente, quitándole la quimioterapia a los tratamientos. Y en este caso, este estudio evaluó dar el doble bloqueo sin ninguna quimioterapia. ¿Y qué fue lo que se encontró? Una mediana en supervivencia libre de progresión de 11.1 meses versus 8.1 meses, estadísticamente significativo, y una supervivencia global hasta de 14 meses. Recordemos que con trastuzumab y con capecitabina era casi de 2 años. Entonces, esto no está mal. ¿Y por qué? ¿En qué situación podríamos utilizarlo? A lo mejor un paciente que ya tuvo demasiada quimioterapia o que no quiere quimioterapia otra vez, tenemos una muy buena opción acá. Sin embargo, se seguían haciendo cambios, la investigación continuaba y evidentemente ya en este momento se había descubierto que TDM1 tenía este potencial, y entonces se hace este estudio llamado Emilia, en donde evaluaron pacientes HER2 positivo, desde luego, metastásicos, que hubieran tenido trastuzumab y taxano primero y que hubieran progresado dentro de los primeros 6 meses de tratamiento adyuvante.
El tratamiento se dividió en TDM1 o capecitabina más lapatinib. Por supuesto que no iban a poner a competir trastuzumab, ¿verdad? Pues es un estudio de Roche. Entonces, eligieron esto, que no estuvo mal, finalmente también es una segunda línea válida, ¿sí? Y estos fueron los resultados, casi 1000 pacientes en los cuales le mejoramos la supervivencia libre de progresión con un beneficio del 25% en el riesgo de recaída y un beneficio del 32% en el riesgo de muerte. Vean ustedes, son 30 meses en supervivencia global, cosa que no se había visto antes. Los eventos adversos aquí están descritos: diarrea, sobre todo síndrome mano-pie, trombocitopenia. Por lo tanto, ¿quién va a TDM1? Pacientes con cáncer de mama metastásico previamente tratados con taxano y trastuzumab y que hayan progresado dentro de los 6 meses de tratamiento adyuvante. Por lo tanto, tenemos una segunda línea ya claramente establecida. Y bueno, si ya se hizo en el estudio GBG26 solamente cambiarle la quimioterapia, ¿por qué no hacerlo con pertuzumab también y aprovechando el doble bloqueo? Esto es justamente lo que se hizo en el estudio FEREXA. En realidad dejaron el doble bloqueo y le quitaron el taxano, le pusieron la capecitabina y lo evaluaron contra pues la segunda línea válida, ahora sí, ¿verdad? Trastuzumab más capecitabina. El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión y el secundario fue supervivencia global. ¿Por qué hago énfasis en estos objetivos? Porque el objetivo primario no se cumplió. Supervivencia libre de progresión salió negativo y, oh my God, qué mala onda, porque resulta que el estudio sí incrementó 8 meses la supervivencia global. Sin embargo, por la metodología estadística que se había elegido para el objetivo primario, este estudio no es positivo, aunque fueron 8 meses los que se ganaron. ¿Qué otras opciones tenemos ahora para tercera línea? Ya traté primera línea, ya tengo mi segunda línea establecida. ¿Qué hago con la tercera línea? Bueno, también este estudio, Teresa, en donde se evaluaron pacientes con cáncer de mama metastásico que hayan recibido 2 o más tratamientos anti-HER2, podía ser lapatinib, podía ser trastuzumab y taxano previo, a darles TDM1 o la terapia que el médico hubiera elegido y que pensara que fuera mejor. Estos fueron los resultados. En ambas situaciones, bueno, en este caso la supervivencia, son 2 gráficas de supervivencia global, porque una es por el comité independiente y otro es por el investigador, y en ambos casos fueron pues prácticamente igual. El estudio es estadísticamente significativo y vean ustedes, algo interesante es que en la tabla de a un lado pueden ver que hasta un 30% de los pacientes tenían más de 5 líneas de tratamiento. El estudio, vean ustedes, de acuerdo a la gráfica de árbol, prácticamente todos los pacientes están beneficiados. Quiere decir entonces que tenemos una muy buena tercera línea. Este es un metaanálisis entonces de cuál es la actividad de TDM1 en cáncer de mama metastásico. Vean ustedes, no hay ninguna duda de que funciona en los 3 estudios que se evaluaron ahí, ninguno cruza el horizonte. El beneficio en el riesgo de progresión y supervivencia global es del 40%. Pero ¿y qué pasa si ya le di pertuzumab? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no tenemos por qué desesperarnos. Justamente en el estudio Cleopatra y Ferexa, a algunos pacientes les dijeron, oye, ¿qué te parece si después cuando progresas te damos TDM1? Y algunos pacientes dijeron que sí. Y este es el resultado. Realmente en supervivencia libre de progresión está bastante amplia la separación de las líneas, es estadísticamente significativo, pero este estudio todavía le falta madurez, todavía nos falta ver, pero bueno, no sería descabellado pensar que esto va a continuar con la misma línea por donde va. Tenemos entonces una tercera línea bien plantada que es TDM1. Recordemos, y algo que dijo perfectamente bien establecido el doctor Aldaco, es que la tendencia es ser menos agresivos, y ser menos agresivos también implica utilizar más hormonoterapia y menos quimioterapia, ¿sí? en lo que se pueda. Y desde el 2012 las guías de ESMO nos están planteando la situación de que justamente a los pacientes también HER2 positivos, receptores hormonales positivos, se les dé el trastuzumab, por supuesto, o la terapia anti-HER2, pero acompañado de alguna terapia endocrina. Y esto no es descabellado. Vean ustedes, cuando se hace este estudio que se llama Register, el beneficio en recaída cuando se utiliza trastuzumab más una hormonoterapia es del 51% y el beneficio de muerte es del 39%. Se han hecho otros estudios, incluyendo el TANDEM, el ELECTRA,
¿sí? En donde se evaluaron inhibidores de aromatasa acompañando trastuzumab, y vean ustedes la supervivencia global es de 28.5 meses. Si ustedes recuerdan, con quimioterapia alcanzábamos 24 meses más menos, ¿no? Evidentemente después del estudio de Cleopatra, pues está muy sobrepasado el beneficio que tiene Cleopatra con estos 28 meses. Sin embargo, no es algo descabellado utilizar esta terapia endocrina, hay buenos resultados. Y por supuesto que si ya esto salió bien, ¿por qué no agregar el doble bloqueo? Es lo que se está haciendo en el estudio PERTAIN, que tiene algunos resultados preliminares, y en el estudio de TEC5 y en el otro estudio que vemos acá, en donde estos dos últimos estudios van a evaluar qué es lo que sucede con las pacientes que se les da el doble bloqueo más quimioterapia o el doble bloqueo más terapia endocrina. Esto nos va a sacar de muchas dudas. Por lo tanto, los resultados del estudio PERTAIN tenemos una probabilidad libre de evento estadísticamente significativa, pero también le falta madurez a este estudio, todavía no están los resultados finales, ¿sí? Y por supuesto, la Lapatinib no quiere quitar el dedo del renglón, ¿no? Pues si ya vieron que el doble bloqueo funciona, pues también se quiere meter allí. El estudio Alternative es un estudio muy parecido al que se hizo con el PERTAIN, nada más que en lugar de pertuzumab se utiliza Lapatinib más trastuzumab más el inhibidor de aromatasa, y los resultados en supervivencia libre de progresión sí son positivos. Vean ustedes, con un hazard ratio de 0.62. Aquí tenemos la supervivencia en meses, se alcanzan con esta terapia hasta 11 meses, no es una mala opción, recordemos nada más los 56 meses que tenemos con la terapia del Cleopatra. Y otros agentes que se pueden utilizar, porque pues no todo son situaciones con los medicamentos que desarrolla Roche, sino también estos otros medicamentos, el Afatinib, que realmente no tuvo diferencia en supervivencia, ni supervivencia libre de progresión, ni supervivencia global, no funciona este otro agente anti-HER, aunque es un pan-HER. Y ya nada más para concluir, les traigo esta lámina en donde podemos ver cuáles son las líneas propuestas y cómo es que podemos actuar de acuerdo a varias situaciones. Si tenemos pacientes que han recaído en más de 6 meses o una primera línea de quimio naive, podemos darles el tratamiento de Trastuperto y Taxano. Si estos pacientes han recaído, tienen una recaída temprana, entonces lo ideal sería darles TDM1. Estos pacientes que tienen el estudio que los metimos al tratamiento estudio tipo Cleopatra, en una recaída segunda línea podríamos dar TDM1 o darles trastuzumab más una quimioterapia, y como tercera línea, si recibieron TDM1 en una segunda, CAPE más LAPA, o si recibieron trastuzumab más una quimioterapia, podemos darles el doble bloqueo sin quimioterapia o TDM1. Y los pacientes que empezaron con TDM1 y que recurren, en una segunda línea podemos darles el tratamiento con trastuzumab más quimioterapia o CAPE-LAPA, y a la progresión un tratamiento con quimioterapia y trastuzumab. Pues básicamente estas son las conclusiones. Tenemos bien establecidas nuestra primera línea con el estudio de Cleopatra, segunda línea con el estudio de TDM1, tercera línea con el estudio de Teresa. Lo que sí es cierto es que el uso apropiado de estos medicamentos, y esto es súper importante, está convirtiendo la enfermedad HER2 positivo en una enfermedad crónica muy bien tratada y con una muy buena calidad de vida. Y eso es todo. Muchísimas gracias.